Bien, esta es si bien es una grabación, es para que esta guía de resolución del examen esté colgada en la plataforma del Moodle, ya que muchos me han indicado que no se puede ver algunos videos en la plataforma del Teams. Entonces, esta es una guía para que ustedes puedan resolver el examen de la próxima semana. Tenemos entonces en la pantalla el examen tipo, en este caso Inti-Raymi 2019, ¿no? Tenemos que partir entonces siempre de hacer un asiento de apertura, en este caso 5.000 bolivianos al banco contra capital accionario 5 millones de bolivianos también, ¿no? Como ven, el ejercicio es similar a la práctica y a los ejercicios que hemos resuelto. El 9 de noviembre entonces dice solicita Inti-Raymi en Potosí 250 cuadrículas. Esto que está con amarillo puede cambiar para ustedes. Puede ser que sea 150 cuadrículas, 200 cuadrículas, 25 cuadrículas. Esto va a cambiar, ¿no? También aquí en el asiento de apertura seguramente los 5 millones van a cambiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el examen es similar a lo que hemos hecho, pero hay que tomar en cuenta esto, las cuadrículas, ¿no? Dentro de ello entonces tenemos que hacer en este caso el asiento del pago de patentes, multiplicando las cuadrículas, ¿no? En este caso por 325 bolivianos que dice la ley 30, el artículo 230 de la ley 535. Entonces, como en Inti-Raymi me está solicitando 250 cuadrículas, multiplico por 325 y eso debo empezar a contabilizar en la cuenta de costos de exploración. Luego dice que la empresa minera Inti-Raymi paga servicios legales por 50.000 bolivianos y laboratorios por 80.000 bolivianos, ¿no? En este caso entonces lo que te estoy pidiendo que hagas es un asiento del pago de honorarios, registrando en el costo de exploración, y tienes que tomar en cuenta que sin IVA, ¿no? Sin impuesto al valor agregado, porque ya te hemos explicado en clases por qué no. Luego, ya para hacer las operaciones en el campamento minero, dice, ¿no? En este caso, de alguna u otra manera dice que debemos hacer, en este caso, tomando en cuenta, ¿no? Que estos honorarios por laboratorios también deben ser en cuenta tomados en lo que es la cuenta del costo de exploración, ¿ya? Los gastos a ser pagados, dice, sin factura en el campamento Inti-Raymi están detallados a continuación, ¿no? Primero tienes que tomar en cuenta esto, dice, registrando en cuentas por pagar, a todo lo voy a registrar en cuentas por pagar, no banco, no caja, sino cuentas por pagar. Hay que tomar en cuenta, dice, que el asiento de pago de honorarios se registra en el costo de exploración, pero tomando en cuenta si es o no facturado, reteniendo o asumiendo en caja o asumiendo el impuesto, ¿no? En este caso entonces tienes que tomar en cuenta eso, tal cual dice acá en el enunciado. Dice, por ejemplo, pagamos madera, compramos madera facturada, eso tienes que tomar en cuenta. En cuanto a la mano de obra directa, como ves, personal eventual, se asume impuestos, ¿no? Se asume impuestos. Y en el otro caso, el alquiler de la vivienda, dice, retienes impuestos. Entonces, como ves, estoy jugando con los tres factores que hemos visto: reteniendo impuestos, asumiendo impuestos y con lo facturado, ¿no? En este caso, un solo frente de productos de exploración. Luego dice, el departamento técnico de prospección da el informe, ¿no? Eso tienes que tomar en cuenta. En tu examen puede haber un informe positivo que vas a contabilizar a derechos de explotación. Puede haber un informe negativo y te pida que contabilices activo diferido, costos capitalizados de exploración. Puede ser que sea negativo y te pida que contabilices a propiedades no productivas, ¿no? O también que lo dejes en el costo y se consuma en la gestión, en ese caso no haces asientos. O puedo jugar el 50% diferido y el 50% en propiedad no productiva. ¿De quién entonces depende? Va a ser de mí que yo te dé uno de los 4 resultados. Eso tienes que tomar en cuenta, y en relación a este resultado positivo, negativo, ¿no? Tienes que tomar en cuenta qué es lo que vas a hacer. Ya, entonces pasemos ahora a ver lo que es la parte propiamente del ejercicio resuelto.
Entonces puedes trabajar sobre los archivos que te he pasado, puedes trabajar sobre los mismos archivos Excel que tienes, tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Que de alguna manera tienes que mínimamente poner un nombre a quien le pertenece, y dentro de ello entonces, como ves, ¿no? Vamos a empezar a registrar la primera parte. A ver, trataremos de compartir pantalla, si no. Bien, aquí entonces estamos viendo, voy a reducir un poquito para que entre y nos pueda ayudar en la resolución del examen. Bien, entonces como ves, lo primero dice que se crea la empresa Inti Raymi con un capital de 5 millones de bolivianos. Entonces hacemos el primer asiento inicial, banco 5 millones de bolivianos contra, en este caso, el capital accionario por 5 millones de bolivianos, ¿no? Estamos registrando entonces el pago, la constitución de la empresa por inicio de operaciones. Luego ya dice, se solicita a la concesión de 250 cuadrículas pagando la patente. Empieza a registrar en el costo de exploración, siempre lo vas a llamar en este caso Inti Raymi, ¿no? O el nombre que te toque, en este caso entonces, por el pago de patentes contra banco. 250 cuadrículas, que es lo que ha solicitado la empresa, por 325 bolivianos, que es el pago de la patente, de acuerdo al artículo 230 de la ley 535, costo de exploración que aumenta al debe y activo que disminuye en este caso por lo que es el pago, ¿no? De la cuenta bancaria, en este caso activo que disminuye al haber, ¿no? Entonces puedes utilizar estos datos, ¿no? Puedes utilizar estos datos que hemos hecho en la práctica. La antigüedad de unos 5 años, la patente 325, y de 6 a más años el 50%. Eso tienes que tomarlo también en cuenta. Pero ya en la presentación del examen esto lo tienes que borrar. No puedes presentarme con ese tipo de datos o con ese tipo de anotaciones al lado. Ya tienes que presentarme el trabajo con pulcritud. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros estamos ahora registrando esta primera parte, que significa el pago de la patente, ¿no? Luego te estoy pidiendo que registres los honorarios que se ha pagado a Derroche y Asociados y Laboratorios. En este caso entonces continuamos con nuestro ejercicio. Sigo acumulando al costo de exploración Inti Raymi, honorarios profesionales 50.000 y servicio de laboratorio 80.000, haciendo un total de 130.000 por el banco, ¿no? Como tú sabes, no se contabiliza el IVA. ¿Por qué? Porque se paga la regalía minera en el momento de la venta y no lo que es el IVA, el débito fiscal IVA. Desde ese punto de vista, entonces, seguimos acumulando al costo de exploración Inti Raymi, los honorarios profesionales y el laboratorio. Me tienes que presentar el mayor, ¿no? El mayor del costo de exploración. Como ves, estamos acumulando en el asiento 2 las patentes, ahora en el asiento 3 los honorarios profesionales y el honorario de laboratorio. Entonces me tienes que ir presentando también este trabajo. Luego dice que ya en este caso en el campamento minero se realizan este tipo de gastos, ¿no? O inversiones en costo. Se compra madera por 80.000 bolivianos, pero es facturada. Entonces puedes hacer este cuadro, ¿no? No es necesario que me presentes, pero puedes hacerlo. Si trabajas con el Excel que estoy enviando, pues trabajas con esto. Estos colores, te vuelvo a repetir, lo tienes que hacer un trabajo pulcro, ¿no es cierto? Un trabajo que no signifique el que estés haciendo con este color amarillo, por ejemplo. Entonces compramos madera, 80.000, está facturado, por lo tanto no vas a tener ningún impuesto. Luego dice mano de obra directa, sí, en este caso la mano de obra directa son 60.000 bolivianos, ¿no? Y 25.000 bolivianos, ¿no? Y de alguna manera dice se asume impuestos. Entonces, al asumir impuestos, acá vamos a aplicar el GRACINAV, es decir, yo tengo que asumir los impuestos, yo voy a pagar el impuesto, y de esa manera entonces el impuesto asumido va a ser igual al monto pagado por la tasa, el residuo más el monto pagado. Tengo que encontrar el pago contable, ya hemos explicado en clases, etcétera.
Dentro de ello entonces lo que tengo que hacer es, efectivamente como ves estoy pagando 60.000 bolivianos por un lado, 60.000 bolivianos monto pagado, por la tasa 15,5 que es el 12,5% del IUE y el 3% del IT, sobre 84,5 que surge de la diferencia de 100 menos 12, o de 15,5 más el mismo monto pagado. De ahí que sale estos 71.005.91 bolivianos, que es aquello que para mí es lo contable. Y de este valor de 71.005.92, lo que yo tengo que hacer es, en este caso, retener el 3% del impuesto a la transacción, 3% de 71.005, 2.130, y el 12,5% de 71.000, que significa 8.000, ¿no? Haciendo un total de 60.000 efectivamente pagado. Lo mismo en el caso de los trabajos eventuales de pista, ¿no? Lo mismo en el caso de los trabajos de pista. Enseguida vamos a contabilizar. Luego, el alquiler de vivienda que dice retener impuestos. Entonces, retener impuestos quiere decir quitarle, ¿no es cierto? Dentro de ello tenemos un alquiler de 30.000, le voy a quitar el 3% del IT y el 13% del RCIVA, pagándole efectivamente 25.200, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? Puede ser que en tu examen todo sea asumir, puede ser que todo sea retener, puede ser que todo sea facturado, o puede ser que, como en este caso, juguemos con los tres, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta y darte eso, cuenta esto. O es facturado, entonces, ¿qué dice la instrucción si no es facturado? ¿Retengo o asumo? Si asumo, aplico la fórmula esta para asumir el impuesto, y si retengo, no hay ninguna fórmula, simple y llanamente le quito, ¿no? Le quito esto a lo que es en este caso, el que nos está de alguna manera prestando el servicio, vendiendo el producto. Ya pasando a los asientos, entonces, la madera, lo que primero tienes que hacer es ingresar al almacén con la cuenta almacén de materiales al debe, activo que aumenta el registro en el debe, y la cuenta cuentas por pagar, porque así dice en el enunciado, ¿no es cierto? Todos por pagar, la compra de madera, los 80.000. Luego dice que se consume el 50%, en ese porcentaje voy a jugar, te puedo decir 30, 20, 80%, pero el asiento no va a cambiar, sigo acumulando a la cuenta costos de exploración, en este caso Inti Raymi, por materiales o madera, de donde sale del almacén de materiales. En este caso la mitad de 80.000 dice los 40.000 bolivianos. Pasamos al registro de los honorarios del PERDE, en este caso el campamento. Sigo acumulando la cuenta costo de exploración Inti Raymi, ¿no? Por honorarios, en este caso asumiendo impuestos. Todo en cuentas por pagar, los 85.000, es decir, 60.000 más 25.000. Y los impuestos, y tanto a las transacciones como a las utilidades que ha salido de acá, ¿no es cierto? De este cuadro que hemos hecho, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con esta parte de los honorarios. Sigo acumulando entonces a mi mayor, en este caso la madera y los eventuales, ¿no? Y finalmente dice nuestro enunciado que se paga un alquiler. Entonces ese gasto de alquiler, ¿para dónde es? En este caso para el frente de exploración Inti Raymi. Entonces sigo registrando al costo de exploración Inti Raymi, pero yo no soy ingeniero, yo no puedo decir hasta aquí nomás es el sistema productivo de exploración, etc. Entonces dentro de ello seguimos registrando en este caso al tercer elemento el costo Inti Raymi, alquiler de vivienda 30.000 bolivianos, pero le estoy quitando en este caso el impuesto a la transacción del 3%, 900, el impuesto al RCIVA por los alquileres de bienes inmuebles 13%, 39.000. Efectivamente le voy a pagar, ¿no? al que me está alquilando la vivienda solamente 25.200. Entonces con esto hemos registrado todos los elementos del costo. Por un lado las patentes, los honorarios personales, los servicios de laboratorio, el consumo de madera, el pago de otros eventuales en campamento y el pago del alquiler, ¿no? Del alquiler de la vivienda, del taller en este caso. Entonces, con ello sumo estas operaciones, en este caso son 381.000. Yo tengo que tomar en cuenta estos informes. Si bien aquí te estoy mostrando como amarillo los posibles 4 informes, uno te va a tocar. Vamos a suponer, como en este caso, que el informe es negativo y que se va a diferir, y por política de la empresa esta se debe llevar a la cuenta propiedades no productivas. Esto va a estar bien clarito en tu examen.
Entonces solamente por esa decisión que toman, esto dice se va a volver propiedades propiamente no productivas, ¿no? Entonces no te vas a olvidar que si el informe es positivo, entonces tiene que ir a derecho de explotación. Pero como en este caso, y para que no te confunda entonces, ¿no? Este es este mayor, si quieres, ¿no? O este ejercicio para el examen. En este caso entonces directamente yo te diré que se contabiliza propiedades no productivas, diferido, etc. Cuando exista siempre un informe técnico, ¿no? De alguna manera esto se vuelva activo. ¿Cómo va a ser el asiento? En este caso, la contabilización del informe. Vamos al primer ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso dice, debes verificar si el costo de exploración es positivo. En este caso, ¿qué dice? El informe es negativo y se contabiliza a propiedades no productivas. Esto va a estar en tu examen. Entonces, en este caso, otros activos, propiedades no productivas, Inti Raymi contra costos de prospección, los 380.841.72 bolivianos. Hasta ahí entonces tu examen, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el resultado fuera positivo? Entonces, haremos acá, voy a ampliar ahora, vamos a ya ir viendo, por esto lo he puesto aquí, hasta aquí es tu examen. Obviamente este asiento puede cambiar, pero por lo menos hasta ahí tu examen. Esto me tienes que hacer desaparecer, ¿no es cierto? Eso me tienes que poner mínimamente blanco, etcétera, etcétera. Entonces hasta ahí dice tu examen de este primer parcial. Pero ¿qué pasaría si fuera positivo? Entonces en ese caso contabilizamos a cuentas de activo el informe positivo. A la cuenta derechos de explotación, Inti Raymi en este caso, y cierro la cuenta costos de prospección, exploración, cateo, etcétera. En este caso lo que es la empresa, ¿no? De esa manera entonces está haciendo este asiento, siempre y cuando te vuelvo a repetir, esta no sea, ¿no? De alguna manera el examen que te esté tocando. Entonces, como te vuelvo a repetir, hasta aquí es el examen, te lo estoy poniendo con una línea roja. De ahí para adelante, entonces va a depender de tu informe. En este caso, cuando el informe es positivo, dice derechos de explotación contra costos de prospección. Si fuera negativo, el primer ejemplo, si quieres, el que hemos visto hace un momento, se lleva a propiedades no productivas, o también se puede contabilizar a costos capitalizados de exploración, siempre cerrando la cuenta costos de prospección, ¿no? Siempre llevando a la cuenta capitalizada otros activos en algún caso que tiene que ver con esta cuenta, costos capitalizados de exploración versus obviamente los costos de exploración. Si fuera negativo también y se ordena dejarlo en costo, no haces nada, lo dejas así, ¿no? Si se queda así en costo, pues no afecta seguramente a muchos. Y finalmente, si fuera también negativo, pero te pedimos que contabilices propiedades no productivas, ese es el asiento que hemos hecho ahora, costo de capitalizado de exploración o propiedades no productivas, no contra el costo propiamente de prospección Inti Raymi, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que trabajar con ese tipo de asientos, valga el término, y eso no significa de que estés de alguna manera haciendo un malo o buen trabajo. Estamos recién en la mitad del examen. Una vez que tienes entonces este mayor, lo que tienes que hacer es presentarme tus estados financieros. Como tienes 48 horas para dar el examen, en 48 horas vas a acabar tranquilamente el examen. En este caso entonces, ¿no? En empresa minera, en este caso Inti Raymi, tiene banco, el dinero, tiene la almacén de suministros. Aquí aparece el resultado que te he dicho, propiedades no productivas, los 381.000. Tanto las sumas como los debes deben cuadrar una a una, es decir, 2 a 2, es decir, debe haber. Y en el caso del balance y el resultado dependerá que vas a presentar. Si te digo que se capitaliza, será en el balance. Si te digo que es derecho positivo, propiedad productiva, entonces de alguna manera tiene que ver con ese tipo de presentación, ¿no? Entonces aquí, como ves, estamos registrando esa cuenta, propiedades no productivas. Si te dijera que va a ser positivo, aquí tendría que aparecer
derechos de explotación. Si te dijera que vas a presentar en diferido, aquí tendrá que haber el importe o el nombre que diga activo diferido, costos capitalizados de exploración. Ya los pasivos va a depender del ejercicio y obviamente eso nos va a ayudar a llevar adelante nuestro examen, ¿no? Luego ya una vez que tienes examen, simplemente es copiar en la estructura que tú conoces tanto del balance general como del estado de resultados. Activo en este caso, banco, el dinero que tenemos en banco, almacén de suministros por la madera que hemos comprado, el 50% de que queda, y ahí aparece siempre en el activo no corriente. Propiedades no productivas, cuando no hay mineral pero queremos mantener el terreno. El pozo petrolero, la reserva minera en este caso, cuando aparezca como resultado positivo, y el activo diferido cuando también aparezca en el no corriente. Cualquiera de esos resultados entonces tiene que presentarse aquí en el balance, ¿no? Y sus contracuentas que van a surgir, dice, de la operación que estamos haciendo. Cuentas por pagar, que son los campamentos mineros, las retenciones del IUE y IT que hemos hecho en el cuadrito, y obviamente el capital accionario, ¿no? De esa manera entonces ustedes tienen que presentar el examen más todo aquello que significa la resolución del examen, ¿no? Entonces este video va a estar colgado en la plataforma y dentro de ello ustedes tienen la potestad para ir viendo y de alguna manera ir practicando para el día del examen, que es la próxima semana. Bien, volvamos entonces a los diarios. Todo esto ustedes lo tienen que presentar con pulcritud, ¿no? Es decir, con la suficiente forma, limpieza de presentar un trabajo de investigación. Ya en este caso es un examen, y el examen tiene que ser con la misma pulcritud de un trabajo de investigación. Bien, hasta aquí entonces el ejercicio. Si es que habría alguna consulta, denme unos minutitos para dejar de compartir y podamos responder alguna consulta.